Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Su refugio seguro para descubrir historias que te enganchan desde el primer instante. Hoy, estoy que no quepo de la emoción, porque vamos a zambullirnos en un universo donde la pasión y el misterio se entrelazan, aderezados, por supuesto, con una buena dosis de romance. ¿Listos para dejarse llevar? Porque hoy vamos a desmenuzar una serie turca que, para ser sincera, me ha tenido completamente hipnotizada. Desde el primerísimo capítulo hasta el último fotograma. Es una producción que lo tiene absolutamente todo, giros de guión que te dejan boquiabierto, personajes con una química tan palpable que parece que saltan de la pantalla, y una trama tan adictiva que te mantiene pegado al sofá como si tuvieras pegamento. No quiero revelar demasiado, pero prepárense para un auténtico torbellino de emociones. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de sentimientos, quiero recordarles que si este tipo de contenido les gusta, que si disfrutan tanto como yo con estas historias, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y, por supuesto, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. ¿Alguna vez han experimentado esa punzada en el pecho, esa sensación de mariposas en el estómago al ver a dos personajes en la pantalla y saber, en lo más profundo de su ser, que su historia está destinada a convertirse en leyenda? Pues bien, esta serie turca de la que les hablaré hoy, irradia esa misma magia en cada escena. Y no se equivoquen, no se trata solo de romance, amigos. Aquí también encontrarán intriga a raudales, secretos familiares que se desvelan poco a poco, como si fueran capas de una cebolla, y una tensión que te hace dudar de todo lo que creías saber. Es de esas series que te hacen perder por completo la noción del tiempo, que te secuestran de la realidad y te dejan pensando, una y otra vez, en qué va a ocurrir después. En lo que a mí respecta, esta serie ha sido como una montaña rusa emocional, con momentos de pura euforia, otros de profunda angustia, por supuesto, esa chispa incandescente que te hace suspirar y soñar despierto. Los personajes son tan complejos, tan multidimensionales, que te involucras por completo en sus vidas, en sus decisiones, en sus victorias y en sus tropiezos. Y creo que una de las cosas que más me ha fascinado es que no hay personajes perfectos. No hay príncipes azules ni heroínas intachables. Todos tienen sus sombras, sus defectos, sus demonios internos, y precisamente eso los hace mucho más humanos y, por lo tanto, mucho más cercanos a nosotros. Nos vemos reflejados en sus inseguridades, en sus miedos, en sus anhelos. Y, por supuesto, no podemos hablar de una serie turca sin hacer mención a esos momentos de miradas intensas, de silencios que lo dicen todo, de esas conversaciones que se llevan a cabo con el lenguaje corporal. Y esta serie, déjenme decirles, es una maestra consumada en ese arte. Hay escenas en las que las palabras no son necesarias, en las que todo se comunica a través de una mirada furtiva, de un gesto sutil, de una caricia que roza la piel. Y son precisamente esos momentos los que te dejan sin aliento, los que hacen que esperes con ansias el siguiente episodio, que te mantengas pegado a la pantalla, noche tras noche. Pero no todo es romance, claro está. La trama se desarrolla en un laberinto de secretos y mentiras que, poco a poco, van saliendo a la luz. Y cada revelación es como una pieza de un intrincado rompecabezas que encaja, que te permite comprender mejor la complejidad de la historia y las motivaciones de cada personaje. Les aseguro que van a estar constantemente cuestionándose quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque, como suele suceder en la vida real, nada es lo que parece. Los personajes se mueven en una escala de grises, donde las decisiones no son tan sencillas y las consecuencias pueden ser devastadoras. Y hablando de personajes, creo que uno de los pilares fundamentales de esta serie son precisamente sus protagonistas. Tenemos una protagonista femenina que es una auténtica fuerza de la naturaleza, una mujer fuerte, independiente, decidida, que no se deja amedrentar por las circunstancias, que lucha por sus convicciones, incluso cuando todo parece conspirar en su contra. Y, por otro lado, tenemos un protagonista masculino que, en un principio, puede parecer frío, distante, casi inaccesible, pero que, poco a poco, va mostrando su lado más vulnerable, su faceta más sensible, esa parte de él que estaba oculta tras una coraza de indiferencia. Y la química entre ellos, ¡ay, la química! Es de esas que traspasan la pantalla y te hacen suspirar, que te hacen querer que todo salga bien, que te hacen creer en el amor verdadero, en ese amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. Pero no solo los protagonistas son brillantes.
Los personajes secundarios también tienen su cuota de protagonismo y aportan matices a la historia, enriqueciéndola y haciéndola aún más interesante. Hay amigos leales, familiares envidiosos, rivales despiadados, todos ellos con sus propias historias, con sus propias heridas, con sus propias motivaciones que se entrelazan y que contribuyen a la trama principal. Y es que, en realidad, esta serie es mucho más que una simple historia de amor. Es una profunda reflexión sobre la familia, sobre los secretos que guardamos, sobre el peso del pasado, sobre cómo nuestras acciones pueden moldear nuestro futuro. Y, por supuesto, también es una celebración del amor en todas sus formas, el amor romántico, el amor fraternal, el amor de amistad. Y todos estos temas se tratan de una manera muy sensible, muy emotiva, que te llega al corazón y te hace reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre tu propia vida. Y creo que precisamente eso es lo que hace que esta serie sea tan especial, tan adictiva, tan memorable. Te hace cuestionarte tus propias decisiones, te hace pensar en cómo tratas a los demás, te hace reflexionar sobre tus prioridades. Y eso es lo que, en última instancia, busco en una buena historia. Una de las cosas que más me atrae de las series turcas es esa habilidad que tienen para crear atmósferas cautivadoras. Y esta serie, en particular, tiene una ambientación que es un auténtico deleite visual, con escenarios que te transportan a otro mundo, que te hacen sentir que estás viviendo la historia en primera persona. La fotografía es impecable, la música es hermosa, la banda sonora es tan acertada que te hace sentir cada emoción, cada suspiro. Y todo en conjunto contribuye a crear una experiencia visual y sensorial que te engancha desde el primer momento. Los vestuarios son preciosos, la decoración de las casas es exquisita, todo está cuidado al detalle. Y eso se agradece muchísimo. Es como si estuvieras viendo una obra de arte en movimiento, un espectáculo para los sentidos. Y, por supuesto, los diálogos son ingeniosos y emotivos, con frases que se te quedan grabadas en la memoria, que te hacen pensar y reflexionar. Y es que, en realidad, esta serie es un festín para los sentidos, una experiencia que te atrapa por completo y que te hace querer saber más, que te hace querer formar parte de ese mundo que se despliega ante tus ojos. Y no puedo dejar de mencionar los giros inesperados de la trama. De verdad que esta serie tiene un ritmo que te mantiene en vilo constante, sin saber qué va a pasar a continuación, sin poder anticipar el siguiente movimiento de los personajes. Y justo cuando crees que ya lo tienes todo resuelto, que ya has desentrañado todos los misterios, la trama da un giro de 180 grados y te sorprende de nuevo. Y esos giros son los que hacen que no puedas parar de ver la serie, que necesites saber qué va a pasar en el próximo capítulo, que te quedes enganchado hasta el último episodio. Y, créanme, el final no decepciona. Es un cierre que te deja con una sensación de satisfacción, con el corazón lleno de emociones, con ganas de volver a empezar desde el principio para revivir cada instante, cada mirada, cada suspiro. Si te gustan las historias de amor apasionadas, los misterios que te mantienen al borde del asiento y los personajes complejos que te hacen sentir de todo, esta serie es para ti. De verdad que se las recomiendo al 100%. Es de esas series que te hacen olvidar el mundo exterior y te sumergen por completo en la historia, que te hacen vivir otras vidas y experimentar otras emociones. Y lo mejor de todo es que, aunque son 18 capítulos, se te pasarán volando, porque cada episodio te deja con ganas de más, te deja con la miel en los labios, te deja con el corazón latiendo a 1000 por hora. Yo, personalmente, he disfrutado cada minuto de esta serie y sé que la voy a volver a ver más de una vez. Es de esas series que te dejan huella, que se quedan contigo mucho tiempo después de haberla terminado, que te hacen reflexionar y que, de alguna manera, transforman tu forma de ver el mundo. Y eso, para mí, es la mejor señal de que una serie es realmente buena. Y es que, al final, ¿qué es lo que buscamos en una buena serie? Buscamos emociones, queremos reír, llorar, suspirar, emocionarnos. Queremos sentirnos identificados con los personajes. Queremos que nos cuenten una historia que nos enganche y nos haga reflexionar. Y esta serie, sin duda, cumple con todos esos requisitos. Es una experiencia catártica que te permite vivir otras vidas, que te transporta a otros mundos, que te hace sentir emociones intensas, y eso, en mi opinión, es lo más valioso que puede ofrecer una serie. Y si a todo esto le sumamos un poco de romance, de misterio y de pasión, tenemos la fórmula perfecta para una serie adictiva que no podrás parar de ver. Y esta serie, amigos míos, lo tiene todo.
Así que, si todavía no la han visto, no sé a qué están esperando. De verdad que no se van a arrepentir. Y bueno, ya para ir cerrando este vídeo, quiero resumirles brevemente los puntos más importantes de los que hemos hablado hoy. Hemos explorado una serie turca que combina a la perfección el romance, el misterio y la pasión. Una serie que te dejará sin aliento. Hemos hablado de personajes complejos, que te harán sentir toda una gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, pasando por el amor y la frustración. Hemos hablado de tramas llenas de giros inesperados que te mantendrán en vilo hasta el último segundo. Y también hemos hablado de una ambientación cautivadora, que te transportará a otro mundo y te hará vivir la historia como si fueras uno de sus protagonistas. Y, por supuesto, hemos destacado la capacidad de esta serie para transmitir emociones, para remover algo en tu interior y para hacerte reflexionar sobre temas importantes como la familia, el amor y el peso del pasado. Y, en definitiva, hemos hablado de una serie que merece la pena ser vista y disfrutada al máximo, una serie que te dejará una huella imborrable. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí y por haber compartido conmigo esta pequeña aventura en el mundo de las series turcas. Espero de corazón que les haya gustado este vídeo y que les haya dado ganas de ver esta serie de la que les he hablado hoy. Si ya la han visto, me encantaría leer sus comentarios y saber qué les ha parecido. Y si todavía no la han visto, espero que se animen a darle una oportunidad y que la disfruten tanto como yo. No se olviden de dejarme en los comentarios qué series turcas les gustan, o cuáles les han dejado alguna marca. Siempre me encanta leer sus sugerencias y opiniones. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios, que siempre estoy dispuesta a interactuar con ustedes y a resolver cualquier duda que puedan tener. Y ya para finalizar, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de las novedades que tengo preparadas para ustedes. Recuerden activar la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana maravillosa y llena de aventuras y emociones, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¡Hasta la próxima!